12:35. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo andás? 12:35. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, la nata? Qué gusto. Me contabas, contame eso de Rosetta que me decías que me desasnaste con respecto al tema. No, mira, en realidad, seamos justos. Lo leí en Clarín, que Valeria Román lo cuenta en la nota. Ajá. Yo me preguntaba por qué esta sonda maravillosa que nos va a permitir saber más del sistema solar, etcétera, etcétera, ¿por qué se llamaba Rosetta? Y claro, mira, Leuco me mira con mirada extraterrestre. No, el Villiquen cuando yo era chico era como una Biblia. Y entonces en el Villiquen siempre salía un dibujito que decía la piedra de Rosetta. Yo no sabía lo que era. Y acá veo que Valeria Román cuenta que la piedra de Rosetta, cuando la encontraron en el desierto unos antropólogos o, no sé, exploradores del siglo pasado, fue la que permitió entender qué eran los jeroglíficos egipcios. Claro. ¿No? Que nadie Los sabía. soldados de Napoleón, me dice. ¿Ah, sí? Sí, me dice acá bueno, la producción. pero ahora la sonda lleva ese nombre y está haciendo historia también porque se desprende del módulo, ya sé, la nata me mira con aire asesino, pero ha conseguido el primer aterrizaje en un cometa. No me digas que no es fascinante, ¿no? En algo completamente argentino, como la cometa, digo. No, perdón, en un cometa. Otro logro nacional. Otro logro nacional. Hoy abríamos el programa hablando de la polémica con Elisa Carrió a la madrugada en la Cámara de Diputados respecto del tema de lo de Milán y demás. La Universidad de Defensa. La creación de la Universidad de Defensa, que finalmente fue creación porque terminó siendo aprobada. Lilita contaba que le había pedido a la oposición que se retirara y que la oposición había hecho caso omiso de esto. Si la oposición se hubiera retirado, hubieran logrado que por falta de quórum no hubiera podido ser aprobada la ley. Exacto. Y bueno, no está todo el mundo de acuerdo con la opinión de Lilita. Por ejemplo, Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador, que está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Graciela? Acá Magdalena y la Nata, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Cuéntenos. No, mire, la verdad es que es lamentable entrar en este tipo de debates públicamente, pero me parece que vale la pena que aclaremos de qué se trata, porque si no hay una salvadora de la nación y el resto somos o idiotas o cómplices. Y esto no es así. Yo no soy parte de una manada, no lo he sido, y esto me ha costado mucho trabajo en la vida pública y política. El proyecto del que se trata es un proyecto que fue discutido largamente en comisiones, a tal punto que llega Estamos hablando de la Escuela de Defensa, la Facultad de Defensa. Estamos hablando de una universidad que pretenden crear desde el oficialismo, con la que obviamente no estamos de acuerdo. Al recinto el proyecto llega con 5 dictámenes, con lo cual no se trata de venir a la madrugada porque se leyó el proyecto en el recinto a plantear estrategias que son totalmente descabelladas para una sesión en la cual se habían acordado una serie de temas, muchos de los cuales no nos gustaban y obviamente votamos en contra, y muchos de los cuales nos parecen acertados y resuelven problemas como, por ejemplo, el problema que hemos resuelto ayer con los ex IPFianos, a los cuales pudimos definitivamente darles una solución. Entonces, no se puede tratar de lucrar y venir con una postura oportunista de retiro de los legisladores en medio de una sesión donde faltan tratar proyectos que son proyectos muy importantes. Además, porque hay una lógica democrática, Jorge. La lógica democrática está vinculada a la representación que nosotros tenemos en el recinto. Muchas veces somos criticados por retirarnos. Muchas veces somos criticados por retirarnos. Y ahora, a soportar que se nos critique porque no nos paramos y vaciamos la sesión, la universidad se aprobó, bueno, me parece que es palo porque bogas y palos porque no bogas. Y que lo haga una colega que en ningún momento planteó esto, porque este es el otro inconveniente. Ella llegó a la madrugada y planteó que la estrategia era retirarnos de la sesión y hacer que la sesión se cayera. Obviamente nosotros teníamos por delante un temario donde había muchos otros proyectos, como por ejemplo un proyecto muy controversial que en el Senado había salido de una manera y que habíamos logrado desde la oposición convencer al oficialismo para que se modifique, que tiene que ver con la elaboración y el envasamiento de la yerba mate en origen.
Necesitábamos los 2/3 para sacar el proyecto y que el Senado no vuelva a cometer el improperio de tener una ley como la que se pretendía. No podíamos dejar la sesión al garete por la estrategia que se le ocurrió a la madrugada a la doctora Carrió. Ahora, perdón, Graciela. Creímos que debíamos cumplir con nuestro deber, votar como creíamos que debíamos votar. En nuestro caso votamos negativamente porque teníamos un dictamen, porque trabajamos en las comisiones, y este es un detalle que no es menor. Cuando usted lleva un proyecto al recinto es porque muchos legisladores han estado trabajando en las comisiones. ¿Usted dice que Carrió no lo hace, Camaño, Diego Leuco? Bueno, yo creo que ustedes lo que deberían hacer es averiguar si lo hace. Pero en realidad, perdón, Graciela, pero acá hay dos cosas, me parece. No es que a usted, digamos, o otros miembros de la legislatura les guste una designación como puede ser la de Milani al frente, ¿no es cierto?, de una universidad de defensa. No es eso, sino que se cambió el ritmo de la sesión. A eso vamos, ¿no? Totalmente, pero además vamos a poner las cosas en su lugar. No se trata de la Universidad de Milani ni de la de Macera. O sea, si queremos ponerle un título para que alguien nos escuche, obviamente ese es el título. Se trata de una universidad que se crean para las Fuerzas Armadas, en la que nosotros tenemos muchísimos reparos. Precisamente por eso la votamos en contra. Porque hay cuestiones curriculares. Hubo un planteo muy inteligente por parte de una legisladora, una diputada del Frente para la Victoria, que también tenía un dictamen de minoría respecto, y otros diputados, respecto a si era conveniente que el ejército, las Fuerzas Armadas tuvieran una universidad específica. A mí, ¿sabe qué me hace ruido también en eso? De acuerdo con el esquema de autoridades que se había impuesto en el proyecto del oficialismo, teníamos interés en el tema de la currícula, creíamos que en la CONEAU tenía que haber expresamente una definición respecto a la necesidad de la concreción de la universidad. O sea, hay una serie de cuestiones en las que no estábamos de acuerdo y por eso lo votamos en contra al proyecto. Hay una cosa rara en eso, que es que no depende del Ministerio de Educación. O sea, no entiendo cuál sería la validez. Ese también es uno de los puntos. Mire, yo creo que el kirchnerismo, en esta huida en la que no saben algunos funcionarios si van a poder irse a su casa o se van a tener que vestir con un traje a rayas, crea espacios de poder. El proyecto que han planteado en el Código Procesal Penal indudablemente es un proyecto que viene a formalizar un espacio de poder que ellos pretenden llenar. Esta universidad también forma parte de esa estrategia de crear espacios de poder y muchas otras instituciones que se van creando por leyes. Ahora, una cosa es darle la luz, dar el debate, hacer una propuesta diferente ante esta realidad en que nos puso la sociedad, en donde ellos tienen el número para sacar lo que quieran, porque esto también hay que decirlo. Diputada, ellos tienen el número y precisamente por eso durante todo el año solo hubo una sesión ordinaria. El resto fueron sesiones impuestas por el oficialismo porque tienen la cantidad de diputados para hacer lo que quieran. Diputada, y esto tenemos que decirlo para que la sociedad también entienda que cuando se vota, se tiene que votar con responsabilidad la composición de la Cámara. No, le quería preguntar, porque desde el punto de vista institucional me parece que lo que usted está diciendo es impecable. La verdad es que obviamente así debería funcionar el Parlamento en la República Argentina, sería ideal que esto funcionara así. Lo que plantea Carrió tiene que ver justamente con la última parte de lo que usted nos decía, y es esta situación de mayoría absoluta del gobierno y que saca siempre las leyes que quiere. Lo que dijo Carrió hoy temprano en conversación con nosotros, creo que usted lo escuchó, fue que era la única manera de ganarle o de parar al gobierno con esto. Bueno, entonces cerremos el Congreso con esa teoría, directamente. Tiremos, pongamos las manos a los costados y no vayamos nunca más a trabajar. La gente ha querido que el oficialismo tenga esta mayoría y ellos pueden hacer funcionar el Congreso sin nosotros. Esta es la realidad. Sí, hay que tener la cabeza muy fría. Si nosotros no tenemos la capacidad de trabajar, de discutir, de pelear, de levantar la voz y tener una estrategia de trabajo, lo único que nos resta es cerrar el Congreso. Y la verdad es que yo no estoy dispuesta a cerrar el Congreso, aunque sea
la única voz opositora que esté en el salón. Pero es que desde ya, Graciela, obvio, ¿cómo se va a cerrar el Congreso? Esto es elemental. Yo creo que, sin estar de acuerdo con Carrió, acá hay una gran pregunta que se hizo acá en esta mesa, como decía Jorge. ¿Y el Ministerio de Educación a dónde está? Si es una universidad. Bueno, fueron de los planteos totalmente. Es que está concebida como un espacio de poder, Magdalena. Lo que hay que entender es lo que está haciendo el oficialismo en este último tramo, en donde algunos creen que el oficialismo no tiene poder, pero indudablemente, más allá de la falta de legitimidad en la función, porque tienen la legitimidad de origen y por eso tienen la cantidad de diputados que tienen y de senadores que tienen. Y por eso imponen a una persona que está sospechada de hacer desaparecer un conscripto, lo imponen la presidenta a la cabeza, ¿es cierto?, como Totalmente, jefe del ejército argentino. Y por eso tenemos a un personaje como Vudú, que no podemos discutir en el recinto de la Cámara los dictámenes que hubieron en la comisión de juicio político, porque ahí hay dos órdenes del día, una que dice que hay que abrirle el sumario y otra que dice que no hay que abrirle. Eso debería venir al recinto de la Cámara de Diputados. Para que esto no ocurra, lo que está haciendo el oficialismo es trabajando con el número que tiene en sesiones extraordinarias, en sesiones extraordinarias, y lo reitero, sesiones extraordinarias, porque como imponen el temario del Poder Ejecutivo, en realidad el Congreso está trabajando de manera irregular. Esta es una responsabilidad que tiene el presidente de la Cámara, pero lo está haciendo. Y digo sesiones extraordinarias porque es ese periodo en el que la Constitución ha querido que el Congreso esté en receso para que la iniciativa parlamentaria la tenga el Poder Ejecutivo. Hace 2 años que esto viene ocurriendo en el Poder Legislativo. Hace 2 años que en la Cámara de Diputados solo hay sesiones especiales, que son las que puede pedir el oficialismo porque tiene el número para hacerlo. Y nosotros tenemos 2 opciones. O reclamar legitimidad, que fue lo que hicimos cuando votaron el Código Civil, y con muchos días de anticipación nos reunimos y trazamos una estrategia en torno a nuestra no permanencia en el recinto, porque entendíamos que la habilitación del código debía hacerse con los 2/3 de los legisladores, de acuerdo a lo que dice nuestro reglamento. Fuimos sumamente criticados, pero nos aguantamos la crítica porque formó parte de una estrategia para deslegitimar el trámite que se le dio al tratamiento del proyecto. Ahora, si usted aparece a las 12 de la noche y dice, esta es la Universidad de Milani y hay que levantarse y hay que irse, mire, yo hace mucho tiempo dejé de ser una oveja de la manada. A mí nadie me lleva del morral hacia donde quiere. Yo en el Congreso trabajo, estudio, me opongo con el gobierno siendo oficialista, con el gobierno siendo opositor, porque tengo responsabilidad con mi voto. Ahora, no se puede tomar esta situación para decir